Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de la oración del Padre Nuestro. Estamos viendo un análisis cabalístico de esta oración. Hoy día vamos a hacer la clase 35. Estamos estudiando la quinta frase de esta oración, que es: danos hoy nuestro pan diario, o nuestro pan cotidiano, o nuestro pan de cada día. Hay distintas traducciones. En hebreo, et lechem jukenu ten lanu hayom. La clase anterior comenzamos el estudio del texto desde el punto de vista del Sod, del secreto, el cuarto nivel de lectura. Y voy a recordar las ideas principales que vimos en la clase pasada. Vimos que la palabra et es un código que se refiere al poder de las 22 letras hebreas que conforman el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo contiene la conciencia de Jehová Elohim y de Yeshua resucitado. Esto lo vimos en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. La permutación tziruf de la palabra et nos da la palabra ta, que significa célula. Cuando en la oración decimos la palabra et, conectamos con la palabra ta con la intención de que el poder de las 22 letras hebreas, que como vimos contiene la luz de la conciencia del Padre y de Yeshua, se enfoque en cada una de las células del cuerpo. Por lo tanto, tiene un efecto sanador muy grande. Vimos que la gematría de la palabra et es 401, el mismo valor que la palabra shmoná, que significa 8. El número 8 se relaciona con la sefirá de Biná. Cuando en la oración decimos la palabra et, conectamos con la intención de unirnos con la sefirá de Biná para tener entendimiento superior y recibir la bendición del mundo divino. Vimos también que el pan, lechem, está relacionado íntimamente con el combate espiritual, la gem. Y por último, vimos que cuando en la oración decimos la palabra lechem, conectamos con la intención de unirnos al Padre para recibir su bendición, que es amor, para activar Gesed en nosotros y compartir la luz con los demás. En la clase de hoy continuaremos viendo las relaciones gemátricas de la palabra lechem. Una forma de trabajar la gematría es la reducción gemátrica. Con eso vamos a comenzar hoy día. La clase pasada vimos que la gematría de la palabra lechem, pan, es 78. Si reducimos el número 78, nos da 15, que se obtiene por la suma de 7 más 8. A eso se le llama la reducción gemátrica. 15 es la gematría de Yah, que es uno de los nombres del Creador. El nombre Yah está formado por la letra Yud, que vale 10, y la letra G, que vale 5. De ahí obtenemos la suma de 15. Esto significa que la palabra lechem, pan, 78, contiene en su interior el nombre Yah, 15. Es importante ese concepto, que la palabra lechem contiene en su interior el nombre divino Yah. Todo esto por esta relación gemátrica. El nombre Yah
es un código relacionado con la sefirá de Geburá y también con la sefirá de Jochma. Jochma en el pilar derecho, arriba, la primera del pilar derecho, que está en plomo, Jochma, y Geburá en rojo en el pilar izquierdo. Entonces, el nombre divino Ya se relaciona con esas dos sefirot. Esto significa que el pan se relaciona con la fuerza interior para poner límites al ego y se relaciona también con la sabiduría para conocer la verdad de Jehová Elohim. Por lo tanto, cuando en la oración decimos la palabra Lehem, tenemos la intención de conectar con el nombre Ya para activar en nosotros la sabiduría y la fuerza interior para el combate espiritual contra el ego o el Yetzer Hará, que se llama también en Kabbalah, que es la inclinación a ir contra el camino de Elohim, la inclinación a separarnos de la luz. Entonces ahí vemos una intención bien potente relacionado con la gematría también de la palabra pan. Vamos viendo que en realidad un concepto como Lehem, en la medida que se va viendo las relaciones gemátricas, va teniendo muchas intenciones cuando se hace la oración. Cuando uno hace la oración, no es necesario que en un mismo momento traiga todas las intenciones. Puede ir eligiendo cuál de todas las intenciones trabajar, pero sabiendo que la palabra tiene mucha riqueza dentro de ella. Entonces ahí tenemos una primera idea relacionada con la reducción gemátrica de 15. Vamos a ver una segunda lámina. El número 15 se puede escribir Yud He, ¿cierto? Yud 10 He 5. Yud se relaciona con la sefirot de Keter y Jochma. Y He se relaciona con la sefirá de Binah. Por lo tanto, el número 15 representa la tríada superior del árbol de la vida, relacionada con el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut corresponde al cielo, lo que cuando uno dice Padre nuestro que estás en el cielo, esto lo vimos en la primera frase que estudiamos, pero a modo de recuerdo. Entonces, este nivel de conciencia relacionado con el mundo de Atzilut es el cielo, que es un aspecto elevado de nuestra conciencia. Por lo tanto, estamos viendo también que el número 15 se relaciona con un elevado nivel de nuestra conciencia. Esto significa que la palabra pan contiene en su interior la fuerza de la Yud y la fuerza de la He. Es decir, la palabra pan contiene en su interior la fuerza de la tríada superior. Por lo tanto, cuando en la oración decimos la palabra Lehem, conectamos con la intención de unirnos a las sefirot más elevadas de nuestro árbol de la vida y de esa forma entrar en el aspecto más elevado de nuestra conciencia llamado cielo, que está relacionado con nuestros niveles superiores del alma, Hayá y Yehida. Vemos también entonces una poderosa intención relacionada aquí con la gematría del número 15. Todo esto obtenido por la reducción del número 78, la gematría de Lehem, pan.
Vamos a ver otra idea. En la tradición cabalística nazarena, el número 15 es una cifra muy importante, pues es un acróstico, llamado también notaricón. Es un acróstico de primera letra de la frase Yeshua HaMashiach. Un notaricón o un acróstico, entonces puede ser de primera letra, como la que tenemos ahí, o de última letra también. En este caso, la primera letra de Yeshua y la primera letra de HaMashiach, entonces nos da la Yud He, que es el valor de 15. Por eso el número 15 para nuestra tradición se relaciona con este acróstico Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, cuando en la oración decimos Lehem, conectamos con la intención de unirnos a Yeshua, el Mashiach, para recibir su luz y de esa forma activar nuestra propia conciencia Mashiach. Una siguiente lámina. Una de las funciones del Mesías y de todo el que quiere seguir el camino de Yeshua es ser un puente que una el cielo con la tierra. Esta idea también la podemos encontrar en relación a la palabra lejem, pan. Porque la reducción de 15, 1 más 5, nos da 6. Entonces, reducimos 78, nos da 15, reducimos 15, nos da 6. El número 6 corresponde a la letra Vav. Y la letra Vav simboliza la unión del mundo espiritual con el mundo físico. En términos generales, es el concepto de unión. Ahí podemos ver entonces en la lámina cómo la Yud, la He y la Vav se disponen en el árbol de la vida. Aquí nos revela una idea muy importante, que la palabra pan, lejem, se relaciona con las 3 letras que conforman el nombre divino. El nombre divino son 4 letras, pero se repite la He. Las 3 letras que componen el nombre son Yud, He y Vav. Las 3 letras entonces están en relación a la palabra lejem. Esto significa que hay una estrecha relación entre el pan y el nombre sagrado. La palabra lejem, entonces, contiene en su interior la fuerza de la Vav. Por lo tanto, cuando en la oración decimos la palabra lejem, conectamos con la intención de ser un puente de conexión entre el mundo divino y el mundo espiritual. Entre el mundo divino, que es espiritual, y el mundo físico material. Eso es lo que se llama el concepto de unir el cielo con la tierra. Cuando estamos haciendo la oración o cuando estamos comiendo el pan, tenemos esa intención de unificar el mundo divino con el mundo físico, que, como decía, es una de las misiones que tiene el Mesías y toda persona que quiera desarrollar esa conciencia. Veamos la otra. Cuando meditamos, pasamos la luz por el cerebro, el corazón y el hígado, que está relacionado con los niveles del alma de la Neshama, Ruach y Nefesh, respectivamente. Cuando llevamos la luz por segunda vez al cerebro,
decimos Yesh Moach, que significa hay cerebro. Hay cerebro es una forma cabalística de referirse al cerebro unificado. Es decir, cuando trabajan integrados el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Eso es Yesh Moach, hay cerebro. Una de las consecuencias de lo que se llama el cortocircuito del jardín del Edén es que el cerebro, nuestro cerebro, funciona de manera disociada. Por una parte está el cerebro derecho conectando con el mundo espiritual y por otro lado está el cerebro izquierdo conectado con el mundo físico, pero sin relacionarse entre ellos. Eso es una consecuencia entonces de este cortocircuito original. Pero cuando hay cerebro, cuando se produce la unificación, cuando esto ocurre, se eleva la conciencia en gran manera y se activa el conocimiento de lo divino. Conocimiento en el concepto hebreo, la experiencia vital de lo divino. Si nos fijamos ahí, en las letras hebreas de la palabra Yesh Moach, Yud, Shin, Mem, Het, las mismas letras de la palabra o de las palabras Yesh Moach, hay cerebro, forman la palabra Mashiach. Esto significa que la conciencia Mashiach se relaciona con el funcionamiento del cerebro unificado. Dicho de otra forma, en Yeshua, el Mashiach, trabajaba absolutamente integrado su cerebro derecho con su cerebro izquierdo. El cerebro derecho nos permite conocer la voluntad del Padre y también nos permite conocer las verdades del mundo espiritual. Esto se logra especialmente a través de la meditación. La meditación es una herramienta privilegiada para conocer la verdad divina, la voluntad divina. Podemos decir el qué divino, qué es lo que el Padre quiere de nosotros, qué es lo que nos está pidiendo, cuál es su voluntad para nosotros, para la humanidad. El cerebro izquierdo, por su parte, nos ayuda a elaborar una estrategia para plasmar la voluntad divina en el mundo físico con alguna acción concreta. Entonces el cerebro izquierdo se relaciona con el cómo. Cuando el cerebro funciona de manera unificada, la persona capta la voluntad y la verdad divina con su cerebro derecho y arma una estrategia para plasmarlo en el mundo físico con el cerebro izquierdo, de manera que hay un flujo desde el mundo espiritual al mundo físico ininterrumpido. Fluye la energía divina desde las altas esferas celestiales hasta el mundo físico. Pasa eso por el cerebro de la persona sin producir ningún bloqueo. Fluye la luz. Esto es muy bonito porque esta idea de este flujo divino o de luz desde el mundo divino al mundo físico se relaciona con la frase anterior que hemos estudiado del Padre Nuestro: se hará tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Se hará tu voluntad, que está en el mundo espiritual, como en el cielo. Eso se relaciona con el cerebro derecho. Así en la tierra, eso se relaciona con el cerebro izquierdo. Nuestro cerebro derecho, ahí están todas las facultades
de percepción extrasensorial que nos permiten conocer el mundo sutil, y en cambio en el cerebro izquierdo está preparado para percibir a través de los sentidos y entender el mundo físico. Es decir, si seguimos la idea del Padre Nuestro, para hacer la voluntad del Padre, mi cerebro tiene que trabajar en forma unificada. Aquí hay una idea muy importante. Mientras no unifiquemos nuestro cerebro, mientras estemos disociados interiormente, no vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Como esa disociación en la cual no podemos unir lo espiritual con lo físico, es debido a la influencia del ego. Por lo tanto, vamos a estar oscilando entre hacer la voluntad del Padre y hacer la voluntad del ego. Mientras más nos vamos liberando del ego, entonces más vamos pudiendo hacer la voluntad del Padre, porque más se va unificando nuestro cerebro. La repetición de la meditación cabalística trabajada con estas letras hebreas, y especialmente en el momento cuando volvemos la luz al cerebro, a esa región central, y decimos Yeshmoach, ponemos esta intención de que se unifique el cerebro. Por eso siempre digo, e imaginamos como el puente de conexión está iluminado, es justamente para trabajar esta idea. Entonces decía que para hacer la voluntad del Padre, mi cerebro tiene que trabajar de manera unificada. Por eso, la conciencia Mashiach se relaciona con el funcionamiento integrado del cerebro. Podemos decir que cuando hay cerebro, Yeshmoach, se activa el Mesías, Mashiach. De esa forma hacemos la voluntad del Padre en nuestra vida práctica, concreta. ¿Cómo la escuchamos? Con nuestra alma. De esa forma traemos el reino de Jehová a la tierra y santificamos su nombre con nuestra forma de vivir. Vemos entonces cómo cada frase que hemos ido trabajando del Padre Nuestro se relaciona con la anterior. Incluso podemos ir viendo que cada frase va preparando la frase que viene a continuación. Por eso me interesa muchísimo que vayamos dimensionando esta oración, para nosotros la más grande oración que existe por toda la riqueza cabalística que tiene, porque después, cuando vamos llevando esto a la práctica del camino nazareno, poder orar el Padre Nuestro 3 veces al día, en la mañana, a mediodía cuando el sol está en el cenit, y al ponerse el sol, poder hacer el Padre Nuestro con la intención, con la Kavaná, con la Kabbalah en conciencia, es un tremendo trabajo espiritual y que baja mucha luz al mundo. Una oración cabalística muy profunda y muy potente. Vemos ahí que el símbolo Yud se relaciona con el hemisferio cerebral derecho. Vimos que Yud tiene relación con las sefirot de Keter y Jochma, que se relacionan con el cerebro derecho. Y la letra G se relaciona con el hemisferio cerebral izquierdo, que tiene relación con Binah. Esto significa que el número 15 representa la unión del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Yeshmoach, Mashiach, Yeshua HaMashiach. Cuando decimos Yeshua HaMashiach,
pensamos en el cerebro derecho, en el cerebro izquierdo. Yeshua HaMashiach, estoy diciendo, unifico mi cerebro derecho, mi cerebro izquierdo. Yeshua HaMashiach, unifico Keter Jochma con Binah. Yeshua HaMashiach, me elevo hacia Atzilut. Tremenda frase, Yeshua HaMashiach. Además, es muy bonito aquí porque como vemos que la reducción de 15 nos da 6 y la Vav es la unión, vemos ahí entonces que las tres letras que conforman el nombre divino están en nuestro cerebro. Yud, He, Vav. Cerebro derecho, cerebro izquierdo y la Vav uniendo ambos hemisferios cerebrales. Este es un secreto gigantesco. Es una maravilla ver cómo el nombre sagrado está en nuestro cerebro. Por supuesto que falta la G. ¿Qué es la G? La última G. La última G es la de este mundo físico, que es la que nosotros vamos a proveer con nuestra acción cuando nuestro cerebro está conectado. La voluntad divina la plasmamos en el mundo físico gracias a la unión de nuestro cerebro. Entonces ahí este mundo se transforma en el reino de los cielos y por lo tanto ahí ya se vuelve a unificar el nombre santo Yud He Vav He. Vemos entonces que la palabra Lehem 78 contiene en su interior la fuerza de Yud He y la fuerza de Vav. Por lo tanto, cuando en la oración decimos Lehem, conectamos con la intención de unificar ambos hemisferios cerebrales para activar nuestra conciencia Mashiach. En la medida que vamos estudiando los secretos de la palabra pan, uno va dimensionando también lo que significa el pan y el vino. En otra oportunidad vamos a hacer un seminario especial para hablar del pan y el vino, pero ya con estas ideas vamos anticipando lo grande que es desde el punto de vista espiritual este ritual tan simple que es el pan y el vino. A modo de síntesis, si unimos las ideas vistas hasta ahora, podemos establecer las siguientes enseñanzas cabalísticas de estas primeras dos palabras et lehem. Cuando en la oración decimos la palabra lehem, conectamos con el nombre Yah para activar la sabiduría y la fuerza espiritual de Geburah para controlar el ego. Nos unimos a las sefirot más elevadas del árbol de la vida para unificar ambos hemisferios cerebrales, Yeshmuach, con la intención de unirnos a Yeshua el Mashiach para activar nuestra conciencia Mashiach y de esa forma ser un canal que una el cielo con la tierra. Todo eso lo sabemos en el momento que decimos la palabra lehem durante la oración. O lo tenemos también presente cuando hacemos pan y vino en la recepción del Shabbat. Por otro lado, ahora si unimos también, la clase pasada vimos más la palabra et, ahora estamos terminando con la palabra lehem, las dos primeras palabras de la frase. Las dos primeras palabras de la quinta frase de la oración del Padre Nuestro, et lehem, traducido como el pan o también ese pan, es un código cabalístico que significa
El alfabeto hebreo es pan. O el alfabeto hebreo es un alimento para el alma y el cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Porque el conjunto de las 22 letras hebreas contienen el pensamiento de Jehová Elohim y la conciencia de Yeshua vivo, que es el pan vivo que descendió del cielo. Con estas ideas voy a terminar la clase de hoy para ver si hay algunas preguntas. ¿Cuál Biblia me sugiere usted para el estudio? Una Biblia clásica es la Reina Valera de 1960. Ese es de una tradición más protestante. También está la Biblia de Jerusalén, que también es de estudio, que es de tradición más católica. Cuando uno va ya a estudiar, lo ideal es poder tener más de una Biblia o buscar en internet distintas Biblias para poder ir confrontando los distintos pasajes, porque no siempre la traducción es igual. Sabemos que una traducción siempre va dejando cosas en el camino, entonces se van enriqueciendo mutuamente. Pero esas dos pienso que pueden ayudar bien para estudio. En la actualidad, el pan se ha industrializado de tal forma que ya no se recibe de forma natural. Podría decirse que el pan se ha prostituido. Incluso médicamente muchas veces te prohíben el consumo. ¿Podríamos decir que es parte de las acciones del ego para desconectarnos? La clase pasada nos indicaba, maestro, que es mejor amasar nuestro propio pan, ya que transmitimos nuestra fuerza y nuestra luz. Sin duda que sí. Mientras más pudiésemos hacer un pan natural, o sea, con un trigo natural, y además de esos buenos ingredientes, hacerlos en un estado de oración y amasando, transmitiendo la energía del corazón a través de las manos, ya ahí entonces estarías realmente haciendo un alimento, estarías haciendo una alquimia desde el punto de vista iniciático. Ahí tendrías un gran elemento. El pan es un gran alimento desde el punto de vista del camino espiritual. El pan, podríamos decir, en su estado de pureza. ¿Y cómo hacemos para recitar el Avinu realmente? ¿Es lo mismo rezar cualquiera, incluso en castellano, hasta que terminemos las clases? Sí, puedes ir rezando en castellano, el que sabes, pero le vas agregando las intenciones que vamos haciendo, o ya lo que vamos aprendiendo de las frases en hebreo, que sería muy bueno, vas haciendo las frases en hebreo hasta dónde vamos, porque el hecho que la vayan haciendo, la vayan mirando, recordemos lo que conversamos el otro día, que al mirar las letras hebreas vamos absorbiendo la luz que contiene ese código, y si ya sabemos además cuál es la intención que está en cada una de esas palabras, vamos absorbiendo esa luz conscientemente. Al hablar también se produce una vibración elevada, aunque no sepamos todas las kavanot de la frase, empecemos a rezarla en hebreo con lo que ya vamos sabiendo. Al rezar el Padre Nuestro, no es que se deba estar pensando en toda la información. ¿Es suficiente conectar con Yeshua o cómo debo hacerlo exactamente? Cabalísticamente se hace de la siguiente manera. Tú primero estudias lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos estudiando, estamos estableciendo la enseñanza cabalística de la oración. Entonces tú
eso lo estudias, lo tienes en tu mente como una información. Pero cuando vas a hacer la oración, te enfocas en las palabras de la oración. Las intenciones ya las tienes adentro porque tienes la información. Pero el momento que haces la oración, tú solo te enfocas en decir la oración o en mirar las letras hebreas, pero tienes conciencia que lo que estás orando está cargada con todas esas intenciones y secretos cabalísticos. No es necesario que tú estés haciendo consciente en ese momento cada uno de los secretos cabalísticos, sino que tienes que saber que lo que estás rezando está llena de esa información. Ahora, ¿cómo sabes que está llena de esa información? Porque la vas estudiando antes. Por eso se complementa el estudio con la oración y la meditación. El estudio es un trabajo más de tu hemisferio izquierdo y lo llevas a su máximo nivel, y la meditación y la oración es más de tu hemisferio derecho. Entonces tú, por ejemplo, puedes dedicar 5 o 10 minutos, un momento, a leer la materia, a estudiarlo, aunque sea un poquitito, un pedacito, y después la oras, la recitas, ¿cierto? Entonces la rezas ahí con todas las cabanot que has estudiado. Esa es la forma: estudio y meditación. ¿Es necesario hacernos alguna protección cuando hacemos las meditaciones, cuando estamos solos o habitualmente? La protección que tiene el cabalista es su virtud. Partamos desde ahí. La luz es la que nos protege. Entonces ese es como el estado deseado. Porque ¿de qué uno se protege? Se protege de energías negativas, energías potencialmente dañinas. Esas energías entran en nosotros porque nosotros le generamos alguna entrada, es decir, porque nuestra conciencia de alguna manera resuena con esas energías. Entonces, si uno está, claro, muy bajo de energía o con su conciencia muy baja, va a ser muy vulnerable a ataques de energías más densas, ya sea de otras personas, del consciente colectivo o energías espirituales potencialmente dañinas. Ahora, si uno va creciendo espiritualmente, esa misma luz lo va protegiendo. Entonces, en ese sentido, no necesita mucha protección. Por eso, en esta tradición, más que trabajar en cosas externas que nos protejan, más bien trabajamos que nuestra protección sea la luz que se irradia de nosotros, producto de estar viviendo de acuerdo a la enseñanza de Yeshua. ¿Cuál es nuestra gran protección? La luz de Yeshua. Por eso cuando nosotros hacemos una meditación, te fijas que decimos, se presenta Yeshua en el centro del círculo, y ¿qué es lo que hacemos después? Su energía, decimos, nos contiene a todos. Eso, entonces ahí quedamos todos dentro del aura del Mesías, y eso ya es el aura del Mesías, la energía del Mesías, la conciencia del Mashiach es la mayor protección que uno puede tener. Entonces, nuestra emuná, cuando uno se acerca al Mashiach, se conecta con él, conectas tu conciencia con él, esa es la mayor protección que uno puede tener. Ahora, después, en la medida que tú te vas unificando con el Mesías, claro, esa misma luz ya es la que te protege, pero ya está saliendo desde ti, desde tu virtud.
Leí que los esenios tenían grandes piletas para hacer limpiezas. ¿Esto mejora las meditaciones? Sí, efectivamente. Si pudiésemos tener una mikvé, una pileta ritual, sí sería bueno hacer una tevilá, una inmersión en ella antes de meditar. Efectivamente, tiene una tevilá en una mikvé correctamente establecida, es decir, con agua corriendo, sí, por las propiedades del agua y el trabajo que se hace durante la inmersión, purifica la conciencia para la meditación. Sería muy muy bueno poder hacerlo. Cuando decimos Yesh Moach y Mashiach al meditar, ¿pasan cosas en nuestro cerebro vinculado al alma? ¿Seamos conscientes o no del proceso? Sí, siempre que estamos trabajando con las letras hebreas, pasan cosas en el alma, y en la medida que somos más conscientes de lo que estamos haciendo, esas cosas que ocurren, como que podríamos decir, aterrizan más en nuestra vida física, en nuestra vida práctica. Entonces, cuando nosotros decimos Yesh Moach y sabemos que en ese momento nuestra intención es que la luz que se está movilizando unifique nuestro cerebro, eso sí tiene un impacto importante en nuestra alma, en nuestra Neshama, y esa Neshama entonces se unifica todo hacia abajo, el Ruach y el Nefesh. Entonces sí tiene un efecto importante en nuestra conciencia. Mientras más consciente eres que eso está pasando, entonces más fuerza tiene. Y si eres más consciente, vas a experimentarlo, vas a tener el conocimiento. Entonces la información se transforma en conocimiento, y ya cuando tienes conocimiento, entonces cuando se va encarnando en ti de manera más poderosa. ¿Por qué la lógica racional humana bloquea la magia? ¿Por qué no acostumbramos ponernos al servicio de los mundos superiores? Una de las razones, de acuerdo a la Kabbalah, es esta consecuencia de lo que se llama el cortocircuito del jardín del Edén, en el cual, en el relato, ¿cierto?, hay una desobediencia del ser humano a lo que Yehová Elohim le había propuesto. Eso produce una desconexión del Creador, pero que se manifiesta en nuestro cerebro como esta desconexión entre el cerebro derecho y el izquierdo. Entonces todo lo que es el mundo espiritual queda por una parte y el mundo material queda por otra. Entonces, por ejemplo, se desarrolla por un lado todo lo que es el conocimiento místico, y se desarrolla por otro todo lo que es el conocimiento científico, pero que empiezan a tomar como caminos separados, diferentes. Eso ocurre porque hay una desconexión. En el origen esto no es así, sino que todo el conocimiento místico está unificado con el conocimiento científico, entonces se puede establecer esta gran unidad, y ahí entonces lo que son las leyes espirituales, entonces tienen un eco después en las leyes físicas, y ahí entonces el flujo divino no tiene ninguna resistencia. Bueno, todo el trabajo espiritual es justamente cómo volvemos a unificar este puente que une los dos hemisferios cerebrales. Vamos a meditar. Nos disponemos para la meditación. Sentimos el cuerpo.
Tomamos conciencia de lo que vamos a hacer. Meditación cabalística nazarena. Sentimos la espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamaim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos, uniendo el cielo con la tierra. Shamaim ve'aretz. Visualizamos que estamos todos unidos formando un círculo de luz. Vemos que estamos unidos desde el corazón. Formamos un corazón. Lev Echad. Y le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni Yehová. Invocamos la energía de Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach Umelech HaNotzerim. Sintonizamos con el código del mes. He, Ve, Ho, Yi. Het, Tav. Vamos a preparar el cuerpo. Sentimos una ola que baja de la cabeza a los pies. Vamos relajando músculos. Soltando articulaciones. Soltando, liberando toda tensión física por los pies. Y tenemos una sensación muy agradable en el cuerpo, muy relajado. Ahora vamos a relajar la mente. Para ello nos enfocamos en la respiración. Respiramos conscientes. Liberamos todo pensamiento y emoción denso, toda emoción negativa del día. Liberamos ahora todo estrés, preocupación, ansiedad, todo lo que nos desconecte de la luz. Nuestra mente va entrando en un estado de paz. Llenamos el corazón de gratitud por todo lo que hemos podido vivir el día de hoy.
por el paso de Elohim y Yeshua en nuestra vida. Nos unimos a la fuerza de nuestro linaje espiritual, nuestro linaje de Israel. Nos unimos a la fuerza de nuestra alma. Visualizamos un árbol de la vida con las 10 sefirot y los 22 senderos encendidos. Nos unimos a la fuerza de las letras hebreas. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo. Abrimos los ojos. Nos encontramos con estas dos palabras, et, lechem. Recordar que es de derecha a izquierda. La primera palabra, et, nos conecta con la fuerza de los 22 símbolos hebreos que contienen la conciencia de Jehová Elohim y la conciencia de Yeshua vivo. La palabra lechem nos conecta con toda esta riqueza que hemos estudiado. La fuerza espiritual para el combate. Vamos a invocar las letras de derecha a izquierda. Aleph, Tav, Lamed, Het, Mem, y las vamos a contemplar un momento libremente, dejando que nuestros ojos absorban la luz de cada una de estas letras para que nuestra alma vaya recibiendo toda esta luz. Y tenemos consciente lo que hemos estudiado. Ahora cerramos los ojos y visualizamos cómo estas 5 luces de estas letras se unen para formar una sola gran luz, que es el Zohar, el resplandor de la conciencia del Mashiach. Unimos las manos frente al corazón y decimos juntos: Koach Yeshua Chai. La fuerza y el poder de Yeshua vivo vive en nosotros. Ahora esta gran luz viene hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro, Moach, Neshama, baja la luz al corazón, Lev, Ruach, baja la luz al hígado, Kaved,
nefesh. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Enfocamos en la región central y vemos como la luz ilumina el puente de conexión entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Yesh Moach. Mashiach. Haya Yehida. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces, cada vez más rápido. Expulsamos por la coronilla hacia el cielo. Ahora la luz cae sobre nosotros y nos cubre. Y tenemos la intención e imaginamos que ingresamos dentro de una piscina de luz. Y hacemos una inmersión completa dentro de esta luz. Hacemos la posición de la vasija. Nos proyectamos mentalmente hacia nuestro lugar de paz. Nos unimos a Yeshua. Vemos que nos transformamos en una vasija. Y vamos a comenzar ahora a recibir toda la luz de este código que hemos meditado. Et Lechem. Vamos a dejar un momento de silencio para que cada uno haga su oración individual al Padre, a Yeshua, para recibir toda la luz que necesite para su vida. La fuerza de este código nos nutre con la luz de los 22 símbolos hebreos que nos da fuerza espiritual para el combate. El combate contra nuestro ego. Vamos ahora a compartir esta luz con todo el mundo. Hagamos una imagen de la tierra
y la colocamos en el centro del círculo. Le ofrecemos al Padre nuestra comunidad para que Él nos use como canales de su luz. Imponemos las manos hacia esta imagen central. Vamos a sentir las manos de Yeshua en nuestros hombros y dejamos un minuto para que esta misma luz que hemos recibido comience a ser canalizada ahora hacia nuestro mundo. Vamos a poner la intención de que esta luz ayude al despertar de la conciencia de la humanidad. Mantenemos en nuestra mente una imagen de la tierra envuelta en luz y tenemos la certeza de que esta meditación ha preparado el camino para el pronto retorno del Mesías. Conectamos con las palabras de poder. Amén. Aleluya. Las vocalizamos juntos. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos un nuevo día a estudiar juntos, a meditar juntos, a recibir tu luz y a compartirla con el mundo. Toda Jehová Eloheinu, Boana Adon Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Agradecemos. Volvamos a nuestra posición inicial. Respiremos un momento conscientes, enfocados en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo.
Abrimos los ojos. Muy bien, muchas gracias a todos por estar. Shalom.